al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestre potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que en su Señor oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Sí, todos los días hay que dar glorias al Señor, ¿no? ¿Así es o no es así? Sí, porque Dios nos permite la vida, la salud, todo permite el Señor. Vamos a cantar, pero primeramente vamos a dar un saludo cordial a los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales, tanto por Facebook como por medio del Zoom. Vamos a seguir con las alabanzas. Ahora busquemos el himno número 210. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabra que Cristo digno se hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer.
tendrá que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Sí. Dios hizo una obra perfecta mediante la cruz, ¿no? Nos dio vida nueva, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿somos nuevos o somos antigua criatura? Sí, nueva criatura, dice la Biblia, ¿no? Vamos a cantar siguiente alabanza. Himno número 192. Himno número 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sí, vamos a seguir alabando al Señor por medio de las canciones del Himnario Bautista. Vamos a buscar el siguiente himno. Himno número 195. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre será, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él,
que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada será por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentos? Yo los escucho tristes. ¿No han cenado? Por eso. Bien, hermanos, ¿estamos contentos? Sí, estamos contentos por esta fiesta que el Señor nos permite en nuestra casa. Amén. Y el Señor nos permite buen tiempo, buen clima, nos permite los mejores pastores, mejores expositores para los mejores hermanos. Amén. Sí, estamos contentos y agradecidos por la llegada de los siervos de Dios, por las comuniones, por las conferencias, la palabra que el Señor nos permite recibir. Yo espero y también les aconsejo, les recomiendo y les exhorto, ¿no?, que aprovechen al máximo cada una de las conferencias. ¿Amén? Sí. Bueno, hermanos, hoy empezamos la primera noche de este gran seminario bíblico con el pastor Pablo Shin, con el tema ¿Cómo fui libre de mi pecado? Y a todas las personas que están viniendo por primera vez, les damos la bienvenida, que el Señor también toque su corazón y que también a través de este gran seminario bíblico puedan ser libres del pecado. Amén. Agradecemos también a los pastores, a las pastoras, a los hermanos de las diferentes iglesias que nos están acompañando y que el Señor pueda bendecir cada uno de los ministerios. Amén. Sí. En primer lugar, quiero invitar al pastor Julio Calizaya que pueda dirigirnos la oración. Adelante, pastor. Amados hermanos, buenas noches. Una noche de alegría, así como el pastor dijo, una noche de fiesta. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Amado Dios, Padre Todopoderoso, misericordioso y bueno. Te damos gracias, Padre, por tu tanto amor, amado Dios Todopoderoso, a la humanidad, a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, Padre, por la salvación que nos has regalado. Y muchas gracias, Padre, porque nos das este privilegio, amado Padre, para estar de fiesta estos días, Padre, en estos seminarios de mucha bendición para nuestras vidas. Amado Padre, muchas gracias por ese privilegio que nos das para oír tu palabra a través de tu siervo, el pastor Pablo Shin. Amado Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya el Señor nos ha permitido dar inicio a este gran seminario bíblico. Cada una de las palabras de lo que el Señor nos permite presentar desde esta noche hasta la tercera noche
se está transmitiendo por satélite. Tupac Katari se está transmitiendo por la señal de Jerusalén Radio a nivel Bolivia. También se está transmitiendo en 3 idiomas, en aymara, en quechua y en guaraní. Y esperamos que sea de mucha bendición a aquellas personas que de repente no han podido estar de manera presencial. Igual su corazón, si se conecta con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer el trabajo, va a ser la obra de Dios en la vida de aquellas personas que se conectan. Amén. También, hermanos, desde ahora recomendarles a todos ustedes el celular. Todos tienen su celular, ¿cierto? Es el momento de ponerle silencio, vibración o apagarlo mejor para no tener interrupción en el tiempo de la predicación. Otra recomendación también, que cuando el pastor comparte, cuando el expositor comparte, siempre hace preguntas y siempre quiere que las personas estén conectadas con su mensaje. Entonces, cuando él pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder. Amén. Responder. Ustedes están vivos, ¿cierto? Sí, una persona viva reacciona, responde, expresa y conecta, ¿no?, su corazón. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Primero tenemos la presentación especial del grupo folclórico Pueblo de Dios. Ellos van a cantar las alabanzas En Bolivia se adora y Los misioneros. Y también, hermanos, ¿no?, aquellas personas que están viniendo por primera vez, queremos que puedan aprovechar y puedan compartir, ¿no? Al final de la conferencia hay hermanos que están identificados con unos credenciales que dicen consultores bíblicos, y las preguntas que se levantan en su corazón a través de la conferencia, apúntenlo, y en el tiempo de compartir personalmente puedan preguntar. Aquellas personas que reciben la palabra de Dios va a hacer el milagro en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y también, ¿no?, aprovecho para anunciarles, mientras se prepara, ¿no?, el grupo de la presentación, el Señor nos permitió ya hoy empezar el Congreso de Líderes Cristianos. Mañana para nosotros aquí en Santa Cruz va a ser nuestro primer día de Congreso de Líderes Cristianos, y todavía, ¿no?, estamos invitando a los pastores que puedan registrarse, que puedan participar y que puedan recibir la bendición del Señor. Bueno, ya vamos a dar pase, ¿no?, al grupo folclórico Pueblo de Dios con las alabanzas y las presentaciones. Con fuertes aplausos recibimos al grupo folclórico Pueblo de Dios. Hola, hola, hola. 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 Sí, hola, hola. Sí, nosotros somos el grupo folclórico Pueblo de Dios, y este tiempo Dios permite alabar en visita del pastor Pablo Shin. Para nosotros es una gracia muy grande, porque un siervo tan grande viene a visitar a Santa Cruz y nos va a compartir la palabra de nuestro Señor. Dale, 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 dale.
Por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos. A Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A ver, aplaudes a su pueblo, del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Se adora al Señor de los señores, por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos, a Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mío. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo canta el pueblo? Aleluya, aleluya, Señor mío. Vamos, vamos más fuerte. Aleluya, 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 Señor mío.
pastor Pablo Shin nos visita de un país tan lejano desde México, ¿no? Nosotros queremos dedicar este tema para nuestro siervo, pastor Pablo Shin, y para cada siervo que nos visita desde México y de otros lugares fuera de Bolivia. Este tema titula Los misioneros de mi tierra. Caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palma a palma las regiones de mi tierra. Unos van por los collados y otros por los nevados, trayendo las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, ¿quién sabrá cuando ellos regresarán? Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Muchas gracias. ¿Quieren escuchar otro? Cada noche, ¿no? Cada noche del seminario bíblico vamos a estar escuchando. Participen. ¿Amén? Sí. Hay mucho por escuchar, no solamente en el seminario bíblico, también en el Congreso de Líderes Cristianos. ¿Amén, hermanos? Bien, tenemos una presentación más, el coro Esperanza. Ellos también nos van a deleitar con 2 alabanzas. Creo en los milagros y eres tú. Recibamos al coro Esperanza con fuertes aplausos.
esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Un aplauso para el Señor. Bien, hermanos, ya es el momento más importante de esta noche, el escuchar la palabra de Dios. Una vez más les pedimos a todos ustedes el asunto del celular. Ya ustedes saben cómo debe estar, ¿no? Apagado, en vibración. Y también les recomendamos a todos ustedes responder. ¿Amén? Sí. Entonces vamos a invitar con fuertes aplausos al pastor Pablo Shin, quien es presidente del CLF de México, Centroamérica y el Caribe. Buenas noches. Me da gusto estar en este lugar después de muchos años. Esa noche me dijeron que iba a hacer mucho calor, pero veo que no hace tanto calor, muchos vientos. Bueno, vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 1 al 8. San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así, voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús
de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta el versículo 8 leímos. Hoy pregunté que hace 8 años, cuando yo vine, ¿qué compartí en el seminario? San Juan capítulo 3 me dijo. Entonces yo pensé, entonces voy a cambiar del tema. Manejo unos cuantos temarios. Pero en esos últimos días, el libro de San Juan capítulo 3 está en mi corazón, haciendo, mucho efecto, resuena mucho en mi corazón cada versículo, cada conversación. La conversación entre Jesús y Nicodemo que tuvieron es un diálogo importantísimo, porque el libro de San Juan ocupó un capítulo completo para explicar a nosotros cómo fue la conversación entre Jesús y Nicodemos. Nosotros cuando leemos otros capítulos, también otros libros de evangelios, la Biblia no ocupa mucho espacio para describir a nosotros un acontecimiento. A veces miles de personas reciben la salvación solo un versículo. Allí estuvieron reunidos como 3,000 personas. Para nosotros el número es muy importante. 3,000 personas, si se han convertido, y nosotros con gusto desearíamos describir más, con mucho detalle, cómo llegaron 3,000 personas, entre 3,000 personas, quiénes estuvieron. Pero la Biblia solo dijo como 3,000 personas. Y otro día, como 5,000 personas se convirtieron. Pero el libro de San Juan, capítulo 3, un diálogo entre Jesús y Nicodemo para poder describirlos, dejarlo en la Biblia para que en el futuro los lectores de la Biblia, leyéndolo, pudieran aprovechar y entender la esencia de este diálogo. El Espíritu Santo ocupó un capítulo completo. Por eso nosotros podemos entender ese diálogo es muy importante. Y dice aquí en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, Nicodemo es un hombre fariseo y también un principal entre los judíos. Y para poder entender lo que el versículo 1 quiere transmitir a nosotros, tenemos que estudiar un poco del trasfondo histórico de la nación judía. ¿Y qué pasa? En el tiempo de Cristo habían 4 agrupaciones religiosas más poderosas en Israel. Uno era fariseos, otros eran saduceos, el tercero era esenios, el cuarto era celotes. Entonces, estas agrupaciones nacieron durante aproximadamente 200 años de dinastía macabeas. Nosotros tenemos que fijarnos un poco al tiempo intertestamentales, que quiere decir
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, luego que el profeta Malaquías y trabajó y murió hasta el surgimiento de Juan el Bautista. Hay 400 años de distancia. Es un periodo silencioso, se dice teológicamente. ¿Por qué se llama el periodo silencioso? Durante 400 años, Dios no envió ningún profeta a Israel, a Judea. 400 años del tiempo silencioso, o espiritualmente tiempo oscuro, porque luego del profeta Malaquías ya no apareció algún otro profeta. En comparación, varios profetas trabajados. Pero a partir del profeta Malaquías, cuando terminó su ministerio, hasta tiempo silencioso. ¿Y qué sucede? En la parte final del Antiguo Testamento, el pueblo judío durante 70 años esclavizaron como cautiverios en Babilonia. Nosotros tenemos que estudiar un poco sobre la breve historia de la nación Israel. Primero, el nombre Israel proviene del nombre de una persona, Jacob. En los días finales de su vida, Dios cambia su nombre por Israel. Jacob fue el nieto de Abraham. Entonces Dios le dijo, tú no serás llamado Jacob, porque Jacob en sí no es un nombre tan bonito del significado. Porque Jacob significa el que agarró el calcañar, o sea, el tobillo de su hermano. ¿Qué quiere decir? Es tramposo, codicioso. Era gemelo, seguramente desde el vientre de su madre, sus madres, siendo fetos, se pelearon para poder salirse primero. Pero ¿qué pasa? Esaú fue más fuerte que Jacob. ¿Y qué pasó? Entonces Jacob, viendo que su hermano le deja atrás, agarró su tobillo. ¿Y qué pasa? La partera, al momento de recibir el bebé, entonces Esaú fue del parto natural y normal, porque de cabeza primero se salió. Pero ¿qué pasa? Al momento de arrancarlo, entonces se dieron cuenta las parteras, en el tobillo, un lado de pie de Esaú, ellas encontraron una manita. ¿Qué es estas? Entonces la manita de Jacob. ¿Y qué pasa? Causó trabajo en el parto, porque primero salió mano. Entonces las parteras viendo y dijeron, este agarró al calcañal de su hermano, y fue su nombre, el que agarró el calcañal de su hermano. ¿Qué quiere decir? Tramposo, envidioso. Pero ¿qué pasa? En los días finales de la vida de Jacob, Dios quería cambiar el nombre de Jacob. Tú ya no serás llamado más Jacob. Te daré un nuevo nombre, Israel. Israel, ¿qué significa? El que venció a Dios. Y también quiere decir, el que ganó favor de Dios. En ese sentido dijo, ganó a Dios. Porque en realidad nadie puede ganar a Dios. Entonces lo que él ganó, el favor de Dios, porque un ángel cuando quería ir porque ya estaba amaneciendo. Jacobo toda la noche luchó con él, no quería soltarlo. Antes de que me bendiga, no te voy a dejar que se vaya. Hasta la madrugada el ángel en la oscuridad se peleaba con Jacob. Entonces viendo el amanecer dijo, primero con un apretón, cuando tocó a un lado del muslo de Jacobo, le dejó desconjunturado. ¿Qué quiere decir? En realidad el ángel, si hubiera querido tumbarlos, realmente aplastarlos, y pudo hacerlos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el ángel no usó su fuerza
viendo su corazón antes de irse, ya déjame ir. Si no me bendice, no te voy a dejar que te vayas. Bueno, entonces una apretó uno de su muslo y quedó desconjunturado. Quiere decir, mucha fuerza. Luego le dijo, tú serás llamado Israel, el que venció a Dios. ¿Pero qué significa vencer a Dios? Ganar favor de Dios. De Israel es un nombre muy bonito, el que ganó favor de Dios. De Israel tuvo 12 hijos. Los 12 hijos de Israel, o sea, Jacob, llegaron a ser 12 patriotas de 12 tribus de Israel. De la nación de Israel está estructurada por 12 tribus. Entonces, cuando las 12 tribus están unidas, en perfecta condición, están unidas, es Israel. Pero actualmente, ¿por qué no llama a los habitantes de Israel israelitas, sino judíos? Es un mal dicho llamar a ellos israelitas. Para poder llamarlos israelitas se necesita una condición, la cual, cuando las 12 tribus se unen, es Israel. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los llama judíos. ¿Y por qué razón? Y en el tiempo de José, que el bisnieto de Abraham, conforme a la promesa y providencia de Dios, Dios tenía plan de multiplicar la familia de Abraham, fructificarla. Pero la tierra de Canaán era la tierra no tan fértil, es una tierra difícil, porque muchas veces no llueve. Cuando llueve, es la tierra que bebe el agua, no la retiene. Difícil para la agricultura. ¿Y qué pasa? Por eso la Biblia nos informa, en el tiempo de Abraham había sequía. En el tiempo de Isaac también había sequía. Entonces, ¿qué pasa? Es una tierra difícil para la ganadería, más para agricultura, difíciles. Si la familia de Abraham, si se hubiera quedado en la tierra del Canaán, tal vez que no hubiera crecido tanto numerosamente. Pero Dios tenía un plan, una familia, convertirla en una nación, equivalente de una nación. ¿Cómo? Trasladarla a la tierra de Egipto, entregarle la parte más fértil de la tierra de Egipto durante 400 años, donde abundan aguas, alimentos, excelentes condiciones. Y Dios tuvo un plan, por esto anticipadamente envió uno del descendiente de Abraham a la tierra de Egipto, quien fue José. Pero José no sabía su corazón, mientras tanto que no estaba conectado con el corazón de Dios. Él no sabía por qué él tuvo que ser trasladado como esclavo, con llanto y lloro. Por favor, hermanos, no me vendan, por favor. No sabía todo lo que le estaba sucediendo, era parte del plan de Dios. Él no sabía. Pero más adelante, después que le haya sucedido muchas situaciones, finalmente llega a ser por gobernador del Egipto. Y a quien Faraón le da su confianza total. Entonces puede ser con el tiempo contaminados. Quería distanciarlos para conservar cultura hebrea, creencia hebrea. Dile cuando Faraón te pregunta a qué dedica, pastor, los egipcios aborrecen a los pastores. Tierra prefiere, dile Gosén. ¿Dónde es Gosén? Parte delta, junto al río Nilo, la tierra fértil de Egipto. De cómo José dirigió a su padre, así fue, y finalmente el faraón donó para los inmigrantes hebreos la tierra del Gosén.
La tierra de Gosén es la tierra fértil, parte delta, junto al río Nilos. Luego de 400 años, una familia se multiplicó, se convirtió en equivalente de una nación. ¿Y qué pasa? Cambió de dinastía. Entró una nueva dinastía de Faraón. Faraón no es el nombre de la persona, es el título del rey, máximo mandatario egipcio, como igual que Inca. Entonces, cambió de dinastía del Faraón. La nueva dinastía no se acordaron la virtud, el favor que José había hecho con los egipcios. Para ellos son inmigrantes, nada más que inmigrantes hebreos. ¿Por qué en el país de los egipcios tantos extranjeros? ¿Por qué nosotros los dejamos vivir gratuitamente? Vamos a aprovechar como recursos humanos. Los agarraron a fuerza por esclavos. Usaban como recurso humano para hacer pirámides. Entonces los hebreos sufrieron. Por tantos sufrimientos se acordaron del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordaron la identidad de ellos. No somos egipcios, somos hebreos. Esta tierra no es nuestra. Así Dios primero en el corazón de los hebreos, y Dios engendró un corazón, un anhelo de querer regresar a la tierra original. Y luego Dios manda a Moisés, a través de Moisés, bajo la guía de Moisés, lo saca de la tierra de Egipto, atraviesa al desierto de Madián durante 40 años, y cruzando por el río Jordán, finalmente llega a la tierra prometida. Así que la nación Israel primero tuvo 430 años. 430 años de vida esclavas en Egipto. ¿Y qué pasa? En el tiempo del rey David, el segundo rey histórico del reino de Israel, él unifica las 12 tribus, levanta una sola nación Israel, el reino Israel. Pero luego él muere su hijo Salomón como su heredero. Entonces él recibe el reino conforme al plan de sus padres, todo lo que su padre preparó, conforme con aquellos materiales, con los planos, edifica casa para Jehová. Y después, cuando él muere, su hijo Roboam, el cuarto rey de Israel, de parte de David, ya tercera generación. En su ceremonia de coronación, se enalteció en gran manera. Y vinieron 12 tribus de Israel. Son 12 representantes de la nación Israel. Son ancianos. Ellos dijeron, Su Majestad, tu padre Salomón, tu abuelo David, han sido grandísimos. Nosotros los amamos. Pero tenemos una súplica. En el tiempo de tu padre Salomón hubo demasiada obra, porque ellos se levantaron templo para Dios, casa para Salomón, mucha obra en todo el país. Nosotros ahora estamos bastante agotados y cansados. Le pedimos un favor, a partir de ahora, unos años, en los primeros años de sus reinados, que no haga más otros planes de construcciones, pero conceda a nosotros un tiempo de descanso, para que el pueblo pueda recobrar la fuerza. Era un consejo muy sabio, pero Roboam al oírlo no le pareció bien, porque eres un junior, es un junior, no es David, no es como Salomón. ¿Qué pasa? Es la ceremonia de mi coronación. Los ancianos, estos viejos me están pidiendo descanso, supuestamente me están aplastando como un payaso. No le pareció. Un momento, dame un poco de tiempo.
se mete casa adentro. Desde casa interior Él convoca sus propios consejeros. Son muchachos quienes crecieron con Él. Afuera los ancianos acaban de decirme así, nada me parece bien. ¿Ustedes qué piensan? Estos consejeros en realidad ni siquiera son consejeros. Muchachos que crecieron juntamente con Roboam. No conocen la vida, son muy verdes. Tú eres rey de esta nación, ¿de qué está hablando? Aplástalo. Viejos, generación pasadas. Tú eres el rey de esta nación. Demuestra tu poder y señorío y tu capacidad. Y le excitaron. Él quedó muy excitado y alterado. Y luego sale afuera para atender a los ancianos. Esta es mi contestación. El espesor de un dedo mío es más grueso que el espesor de la cintura de mis padres. Si mis padres a ustedes hubieran castigado con látigo y azote, yo con escorpiones víboras. Orgulloso, orgulloso, orgulloso. Ignorantes. Los ancianos se decepcionaron. Entonces, los ancianos que representan 10 tribus, inmediatamente se rebelaron. Oye, hijo de David, tú solo gobernarás sobre tu casa. A partir de ahora, nosotros no te reconocemos. Inmediatamente la nación se divide por 2 partes. Las 10 tribus de Israel, ellos se van, nosotros iremos, lejos iremos. Se fueron hacia el norte de Israel, abandonando a Jerusalén, eligieron Siquem, cambiando su nombre a Samaria. Samaria será nuestra capital. Desde ahora es el reino norte, reino Israel. Ya que el país quedó dañado, el restante automático se entra en el estado defensivo. Aún quedaron 2 tribus, la tribu Judá y Benjamín. Pero la tribu Judá es la misma casa de David. Entonces la tribu Judá no puede traicionarlo, porque es su casa. Y también la tribu Benjamín. La tribu Benjamín era del ex rey Saúl. De la tribu Benjamín moralmente está endeudado hacia la casa de David, porque cuando David llegó a ser el rey de Israel, no buscó venganza a la tribu Benjamín, que era del rey Saúl. Entonces la tribu que está muy, muy agradecida con la casa de David. La otra tribu, Judá, es la misma tribu de David. Ellos no pudieron traicionarlos. Nosotros quedamos contigo. Ya que las 10 tribus se fueron, solo 2 tribus quedaron. Ellos se autodenominaron Reino Israel o Reino Norte. No puedo usar la palabra Israel, porque rápidamente ellos agarraron el nombre de Israel, porque es un nombre, tiene gran peso y también justifica la identidad. Somos Israel, tú no, somos Israel, somos Reino Israel. Entonces, en cambio, Roboam y los que le siguieron se autodenominaron. Bueno, ustedes del país, nación Israel, ya que nosotros la mayoría somos judíos, judío porque viene de la tribu Judá. Somos Reino Judá. Entonces, ¿qué pasa? Reino se divide por 2 partes. Reino sur. Pero ¿qué pasa? Menos de 300 años de la división de la nación. Reino Israel. Se corrompieron, se apartaron del pacto de Dios. Dios les manda castigador, los asirios. Conforme al pacto del Deuteronomio capítulo 28. Si no cumplieres todos los mandamientos, dijeres, yo os traeré un pueblo que vosotros no conocéis su lengua. No tendrá misericordia de vosotros ni de los del pecho. Matarán a todos y violarán a las mujeres, llevarán todos. Conforme
conforme a la maldición de la ley, ya que no pudieron cumplir el pacto de la ley. Dios les mandó el castigador, los asirios. Cuando llegaron los asirios, cae la ciudad Samaria, todos los moradores transportaron a Asirias. ¿Y qué pasa? Desde aquel día hasta fecha de ahora, las 10 tribus de Israel no podemos ubicarlas donde se encuentran. ¿Por qué? Después de ser transportados, avanzaron más y más allá del límite de Asiria. Llegaron a ser absorbidas entre los gentiles. El reino definitivamente quedó afectado. Ya solo quedó el reino Judá. Pero el reino Judá, luego de la caída de reino Israel, ellos también un poco más de 200 años duraron. Tampoco cumplieron el pacto. Dios otra vez, conforme al pacto de la ley, les envía el castigador, el Nabucodonosor, los babilonios. Destruye el templo, destruye la ciudad. Todos los moradores transportaron a Babilonia. Entonces, Babilonia vivieron 70 años. Pero Dios se acordó del pacto que había hecho con su siervo Abraham, con David. Por el amor de Abraham, amor de David, se acordó su pacto, no por los méritos de los judíos. Entonces levanta un rey perso, milagrosamente hace gran favor a los cautiverios judíos, todos los judíos, a vuestra tierra. Regresa. Yo os concedo el permiso de construir el templo. Conforme a la promesa de Dios, sucedió, los judíos se regresan a la tierra judea. Desde ahí, históricamente, nunca más pudo llamarlos israelitas, sino judíos. De toda manera, ya no es Israel, judíos. Entonces, en el lugar del templo de Salomón, que se derrumbó totalmente, levantan el segundo templo de Zorobabel. Pero de toda manera es un templo incompleto. Porque cuando el rey Nabucodonosor derrumbó el primer templo, ¿qué sucedió? El núcleo del templo, el arca del pacto, se extravió. En el segundo templo, en el lugar santísimo, la presencia de Dios ausente, el templo incompleto. Ni siquiera es templo completo. Supuestamente el templo que no tiene el corazoncitos, no tiene el arca del pacto, ni sabe que dónde se encuentra hasta fecha de ahora. ¿Qué pasa? Hubo mezcla de culturas porque los judíos 70 años vivieron en Babilonia como cautiverio. 70 años, suficiente tiempo para que una y 12 generaciones se olviden su propia lengua, sus propias costumbres. La nueva generación que nacieron en Babilonia, de sangre judía, cuando se regresaron a Judea, no sabía hablar más el hebreo. Solo hablaban arameo. Desde aquel tiempo, en el reino Judá, el uso del hebreo, el uso de arameo era común hasta el tiempo de Jesucristo. Pero Jesucristo también usó muchas palabras, verbo y vocábulos arameos, talidakum. Niña, levántate. No es hebreo ni griego, es arameo. Y también él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, es arameo, ni hebreo, tampoco griego. En el tiempo de Jesús, en el diálogo de los judíos en el tiempo de Jesús, el uso de arameo era común. Por eso hasta doctores que copian la Biblia, alguna parte de la Biblia tuvieron que traducir en arameo. ¿Por qué? El pueblo ya no entiende el hebreo. Entonces, en sus cultos,
tenía que usar oficialmente dos idiomas, hebreos, arameos. Hubo mezcla de cultura, no solamente el idioma, hasta espiritualmente religiones, costumbres arameas trajeron. El pueblo contaminados. ¿Qué pasa? Dios otra vez les manda castigador. El gran rey Alejandro Magno, con su tropa griega llega a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Egipto, Siria y Galilea, Judea, todo cae bajo pie de la tropa griegas. Inicia cerca de 200 años de dinastía griega. Entonces ya la tercera vez la nación Israel bajo la contaminación, mezcla de cultura, raza y costumbres. ¿Qué pasa? Después de cerca de 200 años del dominio por la dinastía griega, se surgió una nación muy poderosa, era Roma. Entonces el surgimiento de Roma debilitó al reino griego. Finalmente el reino griego se retira del territorio de Israel. En Israel que hubieron los revolucionarios, logran la independencia. Dirigida por la familia Matatía, es el sumo sacerdote. Uno de sus hijos tenía por sobrenombre, por apodo, Martirio, en griego Marco. Entonces, la familia del sumo sacerdote comienza a reinar sobre la nación judea, porque no hay más descendiente de David. Entonces, aquella dinastía se llama dinastía macabea, dinastía dirigida por los sumos sacerdotes, hasta el tiempo de Cristo. Pero ¿qué pasa? La familia de sumos sacerdotes se apoderó de la nación. Con el paso del tiempo, los judíos son muy celosos, se levantaron los opositores. No estamos de acuerdo. Ellos no son hijos de David, son levitas. No tienen ningún derecho para poder reinarse sobre nosotros. En el pueblo se levanta el grupo opositor, formado por los miembros que no son levitas, sino gente muy inteligente, gente de mucho celo de la religión. Ellos se autodenominaron para diferenciar con los saduceos. Somos apartados de aquellos corruptos, apartados. Entonces se autodenominaron fariseos, cuyo significado apartados. Somos diferentes que ellos. Entonces en Judea nace la agrupación más poderosa de saduceos y agrupación opositoras fariseos. Más adelante, esenios, celotes. En el tiempo de Jesucristo, en Judea, había 4 agrupaciones más poderosas, religiosamente: saduceos, fariseos, esenios y celotes. ¿Qué dice? Nicodemo, hombre de los fariseos, uno del partido, una de la agrupación más poderosa de la nación Israel. Además, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos dice: en aquel tiempo en Judea había un sistema político denominados Sanedrín. ¿Qué es Sanedrín? Cuyo significado es parlamentos. Es el parlamento de los judíos, formado por 70 miembros y un sumo sacerdote, que es el presidente. Entonces Nicodemo era fariseo, además un miembro parlamentario entre 70 representantes de Judea. Alto rango tiene. Entonces él seguramente en su tiempo haya sido llamado
uno de rabino de mucho respeto. Tiene nombre griego, Nicodemo no es un nombre hebreo, sino es griego. Nico, victorioso, Demo, el pueblo. Por eso hasta ahora los países que se habla más inglés, cuando quiere expresarse hay manifestación. ¿Qué hay en vez de manifestación? Hay demo, dice. Porque proviene del griego, cuyo significado pueblo. Entonces, allí manifestación del pueblo. Demo, dice. Nicodemo. ¿Qué significa? El triunfante, el victorioso del pueblo. Un nombre, qué gran nombre, ya que proviene de una familia de clase alta. Su papá puso por sus nombres, tú eres el triunfante del pueblo. Entonces, el versículo 1, eres fariseo, pertenece a la agrupación más poderosa de la época. Además, eres uno del miembro parlamentario de 70 miembros que gobernaban sobre los judíos. Tiene un nombre cuyo significado es el triunfante del pueblo. Una noche buscó a Jesucristo. ¿Por qué aprovechó la oscuridad de la noche? Porque eres bastante conocido y reconocido. Y mucha gente simplemente al verlo, es Rabino Nicodemo. Todo el mundo lo ubica muy bien. Entonces él buscó un momento que la gente no le puede reconocer. Él se aprovechó de la oscuridad de la noche. Porque en su corazón había una sed, gran hambre. Versículo 2, este vino a Jesús de noche. Ya podemos entender por qué llegó de noche. Que muchas personas lo reconocen, lo distinguen muy bien. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ya fíjense, Nicodemo mismo es un rabino, no cualquier rabino. Uno de rabino bastante reconocido de los nombres. Y según el diccionario bíblico, un miembro parlamentario de la época de Jesús por lo menos debe tener mayor que 70 años de edad. Jesús humanamente que tendría como 30 años de edad. Uno que por el pueblo es considerado maestro. Llegó a un muchacho de Nazaret. Tal vez la edad de Jesús menor, años de edad, que uno del hijo de Nicodemo. ¿Cómo le llama? Maestro. Rabí, a él se demuestra su respeto, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya Nicodemo es gran orador, entonces tiene excelencia en hablar. Siendo uno de 70 representantes de la nación judía, ¿cuántos excelentes oradores que haya visto, haya oído? Pero Nicodemo un día de casualidad pudo oír que el discurso, la prédica de Jesús, quedó sorprendido. Él había oído muchos discursos, muchas exposiciones, pero al oír a Jesús, él sintió la autoridad, increíble autoridad. A pesar de su edad tan temprana edad, él sintió una autoridad que jamás y nunca en su vida de nadie había sentido. Él mismo siendo gran orador. Y quedó muy sorprendido. Desde su corazón, él creyó, si Dios no estaría con él, jamás podría hablar de esta manera. Y también alguna vez su curiosidad empezó a crecer escondidamente. Él también se metió entre multitud y vio al momento que Jesús hacía prodigios y milagros. Le quedó muy convencidos, Él ha venido del cielo. Este maestro ha venido del cielo. Yo sé que oficialmente Sanedrín publicó y declaró, eres hereje.
Jesús de Nazaret es un hereje, secta. Yo sé la postura de mi partido, fariseos. Yo sé la postura del Sanedrín. Declaró, lo señaló, secta, falso profeta. Pero en su corazón, su convencimiento empezó a crecer. No puede ser. Si Dios no está con él, jamás podría hablar como él habla. Si Dios no está con él, todo lo que él hace nunca podría ser. Entonces, él ocultando lo que estaba sucediendo en su corazón. Una sorpresa, susto, un gran susto y sorpresa. Estaba atónito. No, él seguramente ha venido del cielo. Por eso en la noche él vino. Quería hablar con Jesús. Versículo 2, y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, quiere decir que él no es el único miembro parlamentario. Hay unos cuantos más que ocultamente piensan que Jesús no es sectas. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mientras tanto es que todo el mundo señala a Jesús por secta. Esta confesión tiene gran significado. Nicodemo creyó, eres gran profeta o tal vez más que profeta. Pero estoy seguro de que eres enviado de Dios. Cuando Jesús en la oscuridad, fíjense, cuando Jesús atendía a Nicodemo no había esta clase de luminaria que alumbra tan claros en el rostro de Nicodemo con la sombra. Pero Jesús fijamente vio a Nicodemo. Él escudriñó que en el corazón de Nicodemo hay gran sed, gran hambre espiritual. Si el rabinismo y también la enseñanza tradicional farisaicas, si le hubiera dado satisfacción, nunca él hubiera buscado a Jesús. No estaba seguro del rabinismo, no estaba seguro de la enseñanza del judaísmo de aquella época. Jesús vio en su corazón hay sed, hambre. No quiso desperdiciar más el tiempo. Entonces, él queriendo acortar, directo entra el grano. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Jesús no quiso ya desperdiciar más tiempo y vio, es un hombre hambriento, sediento de la justicia, de la vida eterna. Él está dudando de la enseñanza tradicional del judaísmo, está dudando del rabinismo. En su corazón no tiene convención sobre la veracidad de enseñanza del rabinismo. Jesús vio su corazón. De cierto te digo. Cada palabra que Jesucristo dice es cierta. Pero Jesús aquí, en este capítulo, se repite muchas veces, de cierto, porque todo lo que en este capítulo dice son palabras claves, palabras importantísimas para poder obtener la vida eterna. Jesús dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para Nicodemo, esta clase de expresión, esta clase de lenguaje en toda su vida por primera vez. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? ¿Qué acaba de decirme? Si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Habló del renacimiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo? No le puedo entender. Y también
cambiando el sentido, Nicodemo de la religión judaísmo, también de la enseñanza de fariseos. ¿Cuáles son núcleos, esencias de enseñanza de rabinismos, de enseñanzas farisaicas? Entonces, la doctrina de santificación progresivas. Cada día trata de cumplir bien la ley. Poco a poco ir creciendo en la gloria, en la santidad. Algún día alcanzará a la perfección. Una doctrina falsa totalmente. Entonces, él tiene una mentalidad legalista. Su manera de pensar, su manera de percibir cada concepto es legalista. Solo piensa hacer, no hacer. Para él, entrar a la vida eterna, una sola opción, hacer. El hacer, hago bien. Si hago mal, voy abajo. Hago bien, arriba. El hacer es todo su concepto espiritual. Hacer, no hacer. Hago bien o hago mal. O sea, un tipo de doctrina de la santificación progresiva. Gradualmente irte hacia la perfección. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Lo que Jesucristo le dijo a él llega a ser como Jesús se lo hubiera dicho: todo lo que tú has oído, has creído, es basura. Pura basura. ¿Cómo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo? Entonces él con mucha pena le pregunta: maestro, me siento apenado, pero con todo mi respeto. El hombre siendo viejo como yo, ¿cómo puede entrar la segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo en su tiempo por lo menos mayor que 70 años tenía. No sé que su madre estaba viva o no. Aunque estuviese viva, Nicodemo es más grande que su mamá. Mamá, hijo, mi hijo, me da gusto que tú me visitas. ¿A qué viene? Es que me cuesta mucho trabajo para decirle. Quiero meterme en tu vientre. ¿Cómo? ¿Estás mal de cabeza? Anoche, ¿qué has comido? Nicodemo no le puedo entender. Me da pena, pero maestro, ayuda. Un hombre siendo viejo, ¿cómo puede nacer la segunda vez? No entendió el lenguaje de Jesucristo. Para Jesucristo lo que es básico, para Nicodemo, muy lejos de él, inalcanzable, un nivel inalcanzable. ¿Cómo? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, al oír a Nicodemo, y se ve su nivel inferior, a pesar que es maestro de Israel, reconocido como gran maestro, menos que un niño de jardín espiritualmente. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer la segunda vez? Jesús a él le repite, pero ya explicándole de una manera más entendible. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto, te digo. A él le interpreta cómo es nacer de nuevo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera vez Jesús dijo, no podría verlo. La segunda vez ya no puede entrar. En vez de que su mente se despeje, que pudiera entender, se siente más complicado. De cierto
de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. El nacer del agua y del Espíritu es el lenguaje en su vida por primera vez. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. ¿En qué consiste esto? No entiende el lenguaje de Jesucristo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que Jesús le dice en el sentido espiritual. Pero Nicodemo, ¿cómo lo interpreta? En el sentido físico y corporal y carnal. Todo lo que es nacido de carne, carne es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, lo dije en el sentido espiritual. Pero Nicodemo no le entiende. Alguien hablaría de la doctrina de santificación progresiva. Tenemos que analizar un poco, porque es una idea muy tonta en realidad. Esta carne, Dios tomó un polvo de la tierra y formó. Esta carne y sangre nunca puede heredar la vida eterna. Nadie puede entrar a la vida eterna con este cuerpo. La Biblia habla de la resurrección. Debe ser una vez descompuesto, podrido, regresar a su estado anterior. Es una separación, en mi alma y mi cuerpo separarse. Es la muerte, la primera muerte. Espera que los días finales para recibir juicio. Cuando llega días finales, Dios manda con la voz del mando, con la voz de Cristo, con mucho sonido de trompetas. Todos los que están muertos, sus almas en el Seol, en Hades, sus cuerpos ya se han vuelto en polvos de minerales de la tierra. Ni siquiera se encuentra dónde está. Cuando Dios ordena con la voz de mandos, todo el mundo, venid ante mi trono blancos. Todos se resucitarán. El alma se saldrán del Hades. Su cuerpo que hace tiempo se desapareció y llegó a ser un polvito de minerales que ni siquiera puede ubicarlos. Será transformados con un cuerpo espiritual, y los justos para entrar a vida eterna, los pecadores para el castigo eterno. Este cuerpo que ahora poseemos, esta carne no heredará la vida eterna. Esta carne y sangre no hereda la vida eterna. Hablaría de la santificación de esta carne, tontería hablas. Es una tontería verdadera. Somos hijos del primer hombre pecador, Adán. ¿Desde cuándo? Nuestro nacimiento nacimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos a Dios. Es nuestra identidad, nuestra condición verdadera. A ellos, unos falsos maestros, decirle, compórtate bien, hazlo bien para que Dios te bendiga, para que tú puedas entrar a la vida eterna, es una enseñanza muerta. Porque la identidad de ellos son pecadores muertos a la vida de Dios, apartados de la vida de Dios. ¿No se acuerdan? Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, en el día que comiere del árbol de la ciencia del mal, ciertamente morirás. Él dijo, en el día en que comiere de él, ciertamente morirás. Luego capítulo 3, versículo 6, en el día en que Adán y Eva acabaron de comer, no se murieron ellos.
Dice la Biblia, se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Se escondieron de la presencia de Dios. Luego de pecar, no se murieron, sino fueron abiertos sus ojos, porque les ingresó una cognición de culpa y pecado. Anteriormente nunca ellos conocieron pecado, ya que no conocen el pecado, ante la tentación pecaminosa, inocente, no daba reacción porque no conocieron pecado. Pues les introdujo conciencia de culpa, conciencia del pecado. Conocieron al pecado, ya que conocen al pecado, ahora ya conocen la potestad de las tinieblas. Acabaron de conocer y saborearon. Ante la tentación son débiles, porque conocen al pecado. Imagínense un niño muy, muy inocente. Todavía en sus cuerpos no se produce hormona masculina, femenina, sino en algún sentido neutral. Viendo una niña y niño desnudos, no hay reacción. Son niños. ¿Qué pasa? Les introdujo la cognición de culpa y pecado. Les fueron abiertos sus ojos, dice. ¿Acaso Adán y Eva estaban ciegos, cegados? ¿Sus ojos estaban vendados de alguna venda? Porque dice, les fueron abiertos los ojos. ¿Qué clase de ojos se les abrieron? Ojos que Satanás les dio. Cognición, conciencia de culpa y pecados. Se sintieron culpables. Al momento de sentirse culpable por la naturaleza, no pudieron acercarse a Dios, porque la naturaleza de Dios es santo, justo y perfecto. Nuestro Dios no se complace en nuestra maldad, por lo tanto el pecador no podrá habitar con él. Es la naturaleza de Dios. Cuando Adán y Eva se sintieron culpables, naturalmente ellos se escondieron. Ya no pudieron acercarse más a Dios. ¿Qué pasa? Dios dijo, Génesis capítulo 2, versículo 17, en el día que comiere de él, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 6, cuando Adán y Eva lo comieron, les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Pero no dice la Biblia, todo el capítulo 3, Adán o Eva, uno de ellos murió. Nadie murió. Capítulo 5, este es el libro de genealogía de Adán y Eva. Ahí dice, Adán y Eva luego de engendrar Caín, Abel, Set, hijos e hijas, muchos hijos e hijas engendraron. Vivieron cerca de 1000 años y murieron. Entonces, lo que Génesis capítulo 5 dice a nosotros, capítulo 2 no coincide. Dios dijo, en el día en que comieres ciertamente morirás. Capítulo 5 dice que vivió casi 1000 años. Cuando ellos apenas y comieron aquel frutos, dijeron, ¿dónde estás tú, Adán? No contesta. ¿Dónde está tu Adán? No contesta. ¿Dónde está Adán? Su voz como el viento que simultáneamente se esparce en todo el jardín. No había donde no podía oír la voz de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Simultáneamente en cada rinconcito, cada lugar del huerto de Edén, llegaba la voz de Dios. Adán lo oyó, no quiso contestar. Y finalmente él contesta, cuando oí tu voz, estaba escondido debajo de la sombra de árbol de higuera, además con un delantal hecho por sus propias manos. Sentaditos así. Cuando oí tu voz, tuvimos miedos. Algo que nunca Dios les enseñó, dice, miedo. Cuando oí tu voz, tuvimos miedo. Porque estamos desnudos.
Ya, primero Adán dijo, siente miedo. El espíritu que Dios ha dado no es el espíritu de cobardía, dice, sino espíritu del dominio propio. ¿Qué pasa? Nunca Dios al humano al momento de crearlo le dio un espíritu cobarde. Nunca le enseñó qué es cobardía y miedo. Que dice, cuando oí tu voz tuve miedo, tuvimos miedo. ¿Y por qué ellos tuvieron miedo? La razón, estamos desnudos. ¿Acaso al momento que Adán así contestó a Dios, realmente estaba desnudo? Estaba vestido. Vestidos de delantal que con su propia mano hizo. Pero ¿cómo contesta Dios? Desnudo estoy. Esto que enseña a nosotros psicológicamente. Toda clase de vestido equivalente de mérito nuestros, tejido por nuestra mano y creado por nuestra propia palma, toda clase de mérito humanos, obras humanas, delante de Dios en el día de juicio, no se vale para nada. Solo entre nosotros sí vale. Pero delante de Dios no se vale para nada. Cuando oímos, tuvimos miedo porque estamos desnudos. Y cuando Dios lo oyó, miedo. ¿Cuándo te lo enseñé? Desnudez. ¿Cuándo te enseñé qué es desnudez? Los animales que no tienen conciencia de culpa, todos están desnudos. Ninguna especie se avergüenza de su desnudez. Ni sabe qué es desnudez. El ser humano, si hay pequeño grupo nudista, pero ellos a propósito así dicen, pero sí sienten. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva dicen, el problema, la desnudez. Pero Dios dijo, ciertamente morirás. Para Dios, el problema de Adán y Eva ya están apartados de la vida de Dios. Para Dios, espiritualmente, están muertos. Pero Adán y Eva no sienten el problema suyo es la muerte, sino la falta. Porque la desnudez, símbolo de la debilidad y vergüenza. Muchos descendientes de Adán y Eva manejan una cognición errónea. ¿Por qué no quiere acercarse a Dios? ¿Saben? Porque se sienten un falto. A mí me falta esto. No, yo soy defectuoso. Piensa que su problema es alguna falta y falla que tiene. Pero Dios no está de acuerdo. ¿Sabe, fulano? Tu problema no es lo que tú crees. Aunque tú te comportes bien, que tenga excelente obra o no la tenga, para mí, a mí no me interesa. ¿Sabe qué? Tu verdadero problema, tú estás muertos para mí. Tú, Adán y Eva, estás muertos para mí. ¿Desde cuándo tu nacimiento? Al momento que tú te comportes bien, te comportes mal, todos los momentos para mí, tú eres un muerto. Ya estás muerto para mí. Pero los descendientes de Adán y Eva, por el engaño de Satanás, ¿cómo se interpretan? Mi problema, mi falta, mi carencia, mi deficiencia, trata de completarse. Entonces, Satanás puso en el corazón de ellos el legalismo, el hacer, no hacer, hacer, no hacer. Allí comienzan a hacer diferentes religiones, aunque forma, cómo organiza su culto, su servicio, el nombre de sus dioses de diferente forma llaman, pero tiene una sola misma mentalidad, el legalismo, el hacer, no hacer. Hacer, yo hago bien, mi Dios me bendice. Yo hago mal, mi Dios me maldice. Yo hago bien, mi Buda me bendice. Yo hago mal, mi Buda me castiga. Yo hago bien, mi Dios fulano me bendice o me maldice. La misma base, la misma psicología, la misma mente en sí es un producto de pecado, espiritualmente. Por estar separado de Dios, así piensa.
Nicodemo es uno de descendientes de Adán. Él mismo siendo ciego, a otros ciegos, recobren la vista, vean bien. Pero maestro, enséñanos qué es ver. Yo tampoco sé, pero recobren la vista, vean. Pero ¿qué es ver? Ay, yo tampoco conozco, pero vean. Una enseñanza loca. Siendo un hijo de Adán pecado, el mismo pecador, compórtate bien, hazlo bien. Y Jesús que dice, todo lo que vosotros decís para mí es basura. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar a la vida eterna. Una palabra tajante, pero con toda veracidad. Tú siendo un hombre muerto para Dios en tu pecado, ¿desde cuándo tu nacimiento? ¿Tú crees que tu problema es tu falta? Adán, ¿sabe que tu problema es tu desnudez? Tu falta, creo que este problema, te equivocas, estás muertos para mí. Tu problema para mí, tú estás muertos. Pero tú crees que tu problema no es que tú estás muerto, sino esto me falta, esta me falta. Si cree que su problema es alguna falta, naturalmente, ¿qué haría? Trataría de completarse. Satanás no quiere que nosotros manejemos una cognición correcta de nuestra identidad. Estamos muertos. Si realmente entendería bien, dejaría toda clase de intento. Vendría al pie del Cristo. Ten misericordia de mí. Nada puedo hacer por mí mismo. Jamás puedo ser libre de la potestad de las tinieblas. Él me tiene dominado. Él me controla. Estoy en su mano. Por mí yo no puedo. Ten misericordia. Entonces el Señor con su poder, su alma puede resucitar como resucitó a Lázaro. En el tercer día de su muerto, lo resucitó. Pero Satanás no quiere que nosotros entendamos nuestro error fatal. ¿Usted cree que sus problemas, sus faltas? No, en ninguna manera. Nuestra falta no es problema, sino estamos separados de Dios. Si nos reconectamos con Dios, unimos con Dios, nuestra vida llegará a ser dirigido por el Espíritu de Dios, cuyo resultado va a ser totalmente diferente. Pero Satanás no nos enseña. ¿Sabe qué? Yo tengo que regresar a Dios. Para poder reconectarme. No quiere que esto descubra. Estando separado de Dios, compórtate bien, hazlo bien, compórtate bien, no lo haga, no vaya a hacer, compórtate bien, Dios te va a bendecir. Dios no se interesa nada en el bien, en el mal que nosotros hagamos. Yo te pido una sola cosa. Y por eso Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Tu carne, nacido de carne, carne es. Aunque tú adorne, lo cubra con tus méritos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevos. Entonces alguno dice, pastor, yo sé qué significa nacer de agua, con el agua del bautizo, ¿no? Habla otras tonterías. Entonces, el nacer de nuevo, si fuera nacer del agua del bautizo, los que sin poder alcanzar a la oportunidad de ser bautizados, luego de creyeron, se mueren, todos irían al infierno, entonces, porque no son nacidos de nuevos. Un malhechor colgado al lado de Jesucristo nunca tuvo oportunidad de ser bautizados. Solo creyó.
¿Qué pasa? De cierto tú hoy estarás conmigo en mi paraíso. Nacer de agua significaría nacer del agua del bautizo. ¿De qué pobrecitos aquellos que no tuvieron oportunidad de ser bautizados, aunque creyeron y murieron? ¿Todos se perdieron? No, de ninguna manera. Nacer de espíritu, ¿qué significa? Por eso tenemos que leer la Biblia. Apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestro Señor Cristo ha sido nuestra Pascua. La Pascua proviene de una palabra hebrea, cuyo significado pasar. Pasar. Pero pasar, ¿qué? ¿De qué y a qué? Pasar, ¿de qué? Entonces, cuando los israelitas aún eran esclavos en Egipto, el día 15 a medianoche, primer mes según el nuevo calendario bíblico, los destructores del cielo se descendían con una orden del Jehová. Entre Dios y los destructores, Dios estableció una sola condición: cuando pierden la sangre del cordero pintada en el poste y la puerta de cada casa, pasará de aquella casa sin dar juicio de mortandad. Pasar el juicio, la mortandad, pasar de aquella casa. ¿Y qué pasa? Todos los que obedecieron a ese santo evangelio, a la hora de atardecer, mataron un cordero cada familia. Con la sangre pintaron la puerta de sus casas. Cuando llegó la hora, los ángeles no vieron méritos de cada morador. Entonces, este hombre de buen mérito, él hace poco ganó el premio de buen mérito entregado por Faraón. Ignoro todos. Eres buenito. Ignoro todos. Entre Dios y los destructores solo había un pacto: cuando pierde la sangre, pasará de aquella casa. No podrás entrar a casa a juzgar, porque hay señal de salvación. La vida del primogénito está redimida por el sacrificio del cordero. En aquella noche, hasta el hijo primogénito del faraón fue sacrificado. Faraón, que nunca quiso soltar a los esclavos hebreos, en aquella noche se debilitó. Al día siguiente, temprano llamó a Moisés: váyanse todos, váyanse de mi reino. Lo que les ha traído libertad de la potestad de las tinieblas fue la sangre del cordero. Lo que nos libera nuestra alma de la potestad de las tinieblas, no es el agua del bautizo, sino la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La sangre de Jesucristo. Alguno dice: no, el agua del bautizo salva tu alma. Habla tontería, ningún realmente argumento bíblico tiene. Luego, primera del Corintios, vamos a ver primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por los otros. Perfectamente podemos entender, tantos corderos sacrificados en la noche de primera Pascua tenían sombra de bienes venideros. Nuestro Señor Jesucristo es la Pascua. Amén.
Pascua significa pasar juicio, pasar mortandad. La salvación, la redención. Nuestra Pascua, nuestra salvación, el hecho que el juicio de la mortandad pasó de nosotros, no puede entrar a nosotros, no puede tocar a nosotros, pasó de nosotros. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo sacrificados. Amén. En los días finales, los destructores, conforme al orden de Dios, con la orden de Dios, verán la puerta de nuestro corazón. La puerta de nuestro corazón. La sangre esté pintada o no. Solo verás la sangre. Cuando pierde la sangre, pasará de aquella casa. Por eso en el libro del Apocalipsis capítulo 3 que dice, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré él y él conmigo, cenaré con él conmigo. Dice la puerta, aquella puerta es la puerta del corazón. La puerta del corazón de ustedes, la sangre de Jesucristo, está pintada o no, que ustedes en ella se confía o no. En el día de juicio, Dios solo verá si pierde la sangre. La mortandad pasará de ustedes, el juicio entrará a la vida eterna. Pero si no viere la sangre, se perderán sus almas. ¿Qué dice? Jesucristo es nuestra Pascua. Todo lo que realmente limpia el pecado, la mancha del pecado de mi corazón y borra mis pecados del corazón, no es el agua del bautizo. La sangre del Señor Jesucristo. Capítulo 10, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Miren, aquí la teología de apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 5 dijo, la Pascua es el Señor Jesucristo. Lo que hace pasar el juicio a nosotros, lo que hace pasar la mortandad de nosotros, la redención, la remisión del pecado, la salvación, es la sangre del Cordero. Pero ¿qué dice? Los israelitas, bajo la guía de Moisés, bajo la nube, fueron bautizados. La palabra el bautismo proviene del griego bautismo, cuyo significado inmersión. ¿Qué pasa? Los israelitas, bajo la guía de Moisés, luego de ser salvados de la noche de la mortandad, por la sangre del Cordero, ya que Faraón les dio libertad, se vayan todos. Dios a propósito les encaminó junto al Mar Rojo. Entonces ellos cruzaron por el camino seco que se encontró debajo del Mar Rojo. Al llegar a otros lados, el ejército de Faraón se metió y las aguas se untaron. Cuando los israelitas se voltearon a ver hacia atrás, al ver el Mar Rojo, encontraron muchos remolinos, espumas, olas fuertes, cadáveres de sus ex amos despedazados. Entonces, el bautismo, ¿qué significado tiene? Mi identidad, que era esclavo de egipcio, sepultado, sumergido, atravesó por el camino debajo del mar, imposible camino, símbolo de la muerte. Mi vieja identidad se murió. Cuando se salió del agua, fue hecha nueva criatura.
Totalmente es nueva criatura, ya no más esclavo de los egipcios, pueblos libres. Entonces, ¿qué significado tiene el bautismo? El bautismo tiene función de testimonio. ¿De qué testifica? Mi viejo hombre murió juntamente con Cristo hacia el pecado. Cuando Cristo se levantó juntamente con Él, Él me levantó. Yo soy nueva criatura. Para ese propósito se bautiza. ¿Qué pasaría? Un hombre inconverso, todavía ni creyó la sangre de Cristo, aún es pecador, lo bautiza. ¿Qué le sucedería? Si sucede algo, el pecador seco llega a ser pecador mojado. Esa es la única diferencia. El pecador seco, ahora mojadito. El pecador seco, el pecador salpicado del agua. Para nada le sirve su bautizo si no ha creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nacer de agua no significa el agua del bautizo, sino la noticia que se transmite, la maravillosa obra del Señor Jesucristo. El agua es la palabra de Dios que transmite el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo dijo, no nacer de agua significa nacer de las palabras, oyendo las palabras. Si una persona al momento de oír el Santo Evangelio realmente cree en él, ¿cuál es el contenido sólido, el contenido núcleo del Evangelio? Es buena noticia. El Hijo de Dios murió por mi pecado. Resucitó, venció a la muerte, resucitó para mi justificación. Al momento de unirme con aquella noticia con fe, murió por los pecadores. Creo entonces, por mí también Él murió. Él resucitó para la justificación. Creo entonces, también levanto para mi justificación. Mi pecado ya son perdonados por la sangre de Cristo. Yo creo, soy justificado, ya soy limpio, no hay más pecado. En aquel momento que le sucede, el don del Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo de la promesa. La llegada del Espíritu Santo no es un suceso independiente de la salvación, sino simultáneamente cuando un hombre inconverso se arrepiente de su pecado, oyendo el Evangelio, al confirmar, al momento de aceptar a Jesús, Él realmente murió por mi pecado, me limpió. Al momento de creer que le sucede el lavamiento del pecado de su conciencia, se emblanquece más que la blanca nieve por la sangre de Cristo. En aquel mismo momento, el sello del Espíritu Santo de la promesa se viene, sella su corazón por pertenencia de Dios. Es nacer de nuevos. Por último, vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Apóstol Pablo, ¿cómo testificó? Dice, en él también vosotros los efesios, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Como apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, 18 dijo: en el evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
habiendo oído en él el evangelio de la salvación, en él, ¿qué se revela? Una noticia de que Dios perdonó nuestro pecado. Dios perdonó nuestro pecado matando a su Hijo en la cruz, cargando el pecado en su cuerpo. Habiendo creído en él, entonces el Hijo de Dios ciertamente murió por mis pecados, por mis culpas. Gracias. Ahora soy limpio. Ahora soy limpio. Resucitaste para mi justificación. Aunque el mundo se burle de mí, soy justificado. Soy llamado a ser santo por Dios, justo por Dios, llamado a ser justo, llamado a ser santo, como está escrito, mas mi justo por la fe vivirá. En aquel mismo momento fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esto es el renacimiento. Hace más de 20 años, cuando por primera vez yo llegué a La Paz. El edificio estaba, la zona, ¿cómo se llama? Periférico, no me acuerdo. Una zona más alta de La Paz. Había un edificio en la terraza de 4º piso. Por la altura me dificultaba mi sistema respiratorio, no podía respirar bien. Quería tomar un poco de aire, subí a la terraza, trataba de respirar, inhalar el aire, me falta aire, me duele mi cabeza. Oí algo, en la calle había una campaña ambulante, campaña evangelística. Supuestamente una maestra, una pastora, a su discípula, en un rinconcito, parado desde la terraza. Ellas no me vieron, yo estaba viéndolos. Dile, ven, 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 a mí, ven, ven, más fuerte, ven, 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 oh Señor, ven, 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 a mí, ven, a mí, ven, a mí, más fuerte. Estaba viendo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos desde arriba. Pobrecita que ya se cansó. Más fuerte, ven, ven, ven. Me dio coraje. Yo tuve ganas de bajarme con la máxima velocidad que pudiera y meterme en ese ritual diabólico. Así no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe al momento que un hombre pecador se arrepiente, oye el Santo Evangelio, cree en él, al confirmar el perdón de sus pecados por la sangre del Señor Cristo. El don del Espíritu Santo se viene, lo sella. Algunos se confunden porque en el día Pentecostés cayó el Espíritu Santo en el cielo cuando los discípulos estaban en ayuno, en oración. Ya ve, la Biblia dice, tienen que conocer bien las Biblias. Jesús antes de ascender se dijo, no se fueran de Jerusalén y quedasen dentro de no muchos días que les vendrá el Espíritu Santo de la promesa. Nunca dijo que orara. Nunca dijo que un requerimiento para el Espíritu Santo es oración y ayuno. Solo dijo que no se fueran, que esperasen. Pero los discípulos, mientras que esperaban durante 10 días, entre ellos se animaron, pero ¿no sería mejor oremos? ¿No sería mejor ayunemos? Ah, excelente. Por esa razón la gente cree el Espíritu Santo como hubiera recibido como resultado del ayuno y la oración. ¿Qué pasa con el caso de Cornelio Romano? El primer romano que como se convierte en cristiano. Mientras tantos que Pedro les hablaba que en el nombre de Jesucristo recibe el perdón del pecado, Cornelio, toda su familia creyó. Y Pedro vio que se les cayó el Espíritu Santo. No oró ni ayunó. Por el ayuno y la oración se recibe el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Muy, muy desviado. El Espíritu Santo se recibe
Cuando un pecador se arrepiente de su pecado y oye el Santo Evangelio, cree en él, cuando confirma el perdón del pecado de su corazón y acepta la obra redentora del Cristo, en aquel momento viene el Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo de la promesa. Naciere de agua, oír el Santo Evangelio. El Evangelio y creer en él. Cuando recibe el perdón de los pecados en el nombre del Cristo Jesús, venirle a él. El don del Espíritu Santo de la promesa es el significado de nacer del Espíritu. Si no, no podrá ver el reino de Dios. Hermanos, hermanas, ¿ustedes son nacidos de nuevos? ¿Nacidos de nuevos? Benditos sean. Si no fueran nacidos de nuevos, no se sientan condenados. Para ayudar a ustedes, para servir a ustedes, hacemos estos seminarios. Aún nos faltan 2 noches, ya que primera noche, como instrucción, comencé a explicar sobre el trasfondo histórico, sobre Nicodemo. Mañana vamos a entrar al grano, cómo un hombre puede nacer de nuevo, para que todos, cuando termine ese seminario, se regresen renacidos a casa, glorificando al Señor. Oremos. Oremos. Padre Dios, te agradecemos. Estamos viviendo en un siglo donde la gente se cree intelectual, muy lúcida, pero en realidad hay una ceguera, gran ceguera. Los ojos del corazón de muchas personas están vendados por el engaño de Satanás. Señor, pero tu Espíritu tiene gran poder. Puede liberar nuestra alma del Satanás. Puede corretear a Satanás para que tú puedas trabajar en nuestro corazón. Padre Dios, en ese seminario, bendice a cada uno de quienes están presentes, por si acaso algunos que en línea nos están siguiendo, para que la bendición de ser salvo, bendición de ser renacido, alcance sobre cada uno de todos los participantes. Y los que ya son, que la palabra de Dios los edifique sobre la verdad de nuestro Señor Cristo. Bendiga la iglesia tuya, el país Bolivia, a los bolivianos. Tu luz verdadera alcance a los ojos del corazón de muchas personas, llegue la liberación, la libertad, ser libre del pecado, ser rescatado de la potestad de las tinieblas y ser trasladados al reino de nuestro Señor Cristo, en quien tener la redención, que es el perdón de nuestros pecados. Y bendice a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias.